Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión Laboral Cucha. Entender para poder decidir. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un sábado más a Cultura Virtual. Ya sabéis, este programa cultural que todos los sábados nos patrocina Laboral Cucha en nuestro Weekend Magazine en Vanity Capital. Hoy es un programa especial, todo comienzo tiene un final y hoy vamos a despedir esta maravillosa segunda temporada de Cultura Virtual, en la que todos los sábados, desde Navidades, hemos dado voz a diferentes actores, actrices, también al sector de los festivales de música, al mundo, por supuesto, de la comedia, a jóvenes cantantes. Hemos tenido a varios invitados de Operación Triunfo, a escritores, a escritoras, periodistas y, en resumen, a la totalidad del sector de las ICC, de las industrias culturales y creativas. Y precisamente queremos terminar esta temporada con un programa especial, un poquito más breve de los habituales. En lugar de tener a dos invitados o invitadas, vamos a conectar directamente con Madrid, una conexión directa con el Ministerio de Cultura y Deporte, porque hoy tenemos en Cultura Virtual a una invitada especial y es para nosotros un placer saludar a la pamplonesa Adriana Moscoso. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias, Alberto. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y de estar, aunque sea virtualmente, un poco en Pamplona y en Navarra. Muchísimas gracias, Adriana. Es un placer para nosotros contar en este cierre de la segunda temporada de Cultura Virtual con la directora de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación en el Ministerio de Cultura y Deporte. Además, pamplonesa, Navarra, como donde gestamos este programa todos los sábados en nuestro Weekend Magazine Vanity Capital. Y lo dicho, Adriana, un verdadero placer poder conectar con Madrid, estas entrevistas virtuales en las que no nos podemos desplazar. Esta situación sanitaria pues todavía con limitaciones de movilidad entre comunidades autónomas, pero gracias a la tecnología tan importante durante estos últimos meses pues podemos desarrollar esta entrevista. Así que muchísimas gracias por la invitación, insisto. Vamos a comenzar haciendo un pequeño análisis, un pequeño resumen de lo que ha sido la afección de esta pandemia en las ICC, en las industrias culturales y creativas. Nos lo han comentado durante estas dos temporadas muchísimos de nuestros invitados, de nuestras invitadas, y es que el COVID ha afectado muchísimo a la cultura navarra, española, en toda la Unión Europea. Hay informes, Adriana, que señalan que es el sector quizá más afectado, incluso más que el turismo, y estiman ya algunas voces que ha perdido en la Unión Europea 200.000 millones de euros por la afección de la pandemia. Bueno, en efecto, como tú dices, es sin duda uno de los sectores más afectados porque es un sector que trabaja en el contacto estrecho, ¿no? Personal, entre el espectador y el creador, ¿no? Un poco esa es la esencia un poco de la actividad cultural, aunque por supuesto ha evolucionado mucho al cabo de la historia y tenemos hoy en día también pues muchas maneras de disfrutar de la cultura que no exijan esa presencialidad, pero es verdad que esa es un poco la esencia, yo creo, de ese enriquecimiento que te produce la cultura, sea pues en la experiencia delante de un cuadro o en un teatro o en una sala de cine. También es verdad que ahora tendremos tiempo de comentarlo. La cultura nos ha salvado durante el confinamiento, nos ha permitido no volvernos locos y hay ciertos modelos de negocio en el entorno digital pues, que han experimentado todo un auge, ¿no? Como pueda ser la música en streaming y desde luego las plataformas audiovisuales, ¿no? Ahí está un poco también un aspecto que tendremos ocasión de abordar, que es toda esta recuperación también económica que va a venir apoyada por la Unión Europea y donde la apuesta por lo digital es muy importante. Pero sí, como dices, ha sido así. Yo tengo algunos datos que quiero compartir con vosotros. Antes de la pandemia, el sector de las industrias culturales y creativas aportaba al PIB nacional en torno a un 3,2%, en el ámbito de la Unión Europea subía hasta un 4%, ¿no? Y proporcionaba
más de 700.000 puestos de trabajo en nuestro país. Tenemos ya algunos datos post-pandemia. También es importante saber que este era un crecimiento continuado desde el año 2013, por lo cual, bueno, pues había unas expectativas puestas en este sector de crecimiento económico, de generación de empleo. Además, es un empleo de calidad porque se exige una formación a quienes se trabajan, desarrollan su carrera profesional en el sector de la cultura, tanto desde los actores, las actrices, los directores hasta los técnicos, ¿no? Hace falta una formación que, por lo tanto, te genera también unas oportunidades de trabajo, de estabilidad y de desarrollo profesional. Eso es un factor que a mí me gusta mucho siempre destacar de nuestro sector, porque a diferencia de otros sectores de la economía, pues contribuye no tanto al fomento de trabajos más precarios, sino realmente a una estructuración de nuestro tejido económico más potente, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, como consecuencia de la pandemia ya sabemos que el empleo cultural en el cuarto trimestre del 2020 ya baja, ¿no? Se sitúa en 652.000 personas con respecto a esas 710.000 que teníamos al principio, es decir, que hay un descenso interanual del 8,6%. Y en conjunto pues, va a suponer un descenso del 5,9% con respecto al 2019. Eso también, claro, se suma al bajón del turismo, que también somos un país en el que el turismo sabemos perfectamente que es un pilar de nuestra economía, pero el turismo cultural, dentro de lo que es el turismo en general, pues es cada vez más importante, ¿no? Somos un país que en el índice de bienes reconocidos Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, pues estamos dentro de las 3 primeras posiciones, ¿no? Y eso está generando también una atracción y una evolución de nuestro modelo turístico hacia un turismo mucho más, pues también de calidad y vinculado a nuestros valores y nuestro patrimonio, que también hace que irradie muchísimo más en otros sectores de la economía. Por lo tanto, eso también ha sido un factor, bueno, pues muy importante del bajón, digamos, me permitís el término, del impacto negativo en la economía de este sector. Hablábamos, lo comentabas, Adriana, ese improvisado plan B, ¿no? Que supuso una rapidísima digitalización de muchos eventos culturales. Hablamos de los meses de confinamiento más estrictos, que se cumple justo ahora mismo un año desde que todos tuvimos que quedarnos en casa, pues para frenar la expansión del coronavirus. La importancia de las redes sociales, de las plataformas digitales, ese plan B improvisado, esa digitalización de la que tanto se hablaba, que iba poquito a poco, pero en cuestión de semana y media, de 2 semanas, despegó brutalmente en el ámbito cultural, y obras de teatro o musicales que jamás hubiésemos pensado poder verlos desde nuestro portátil, sí que pudimos verlos en abril o en mayo del pasado 2020. Sí, sí. Bueno, yo creo que el proceso de digitalización de la industria cultural ya se viene dando desde hace pues 15 años mínimo, ¿no? Y ha habido una casi te diría una reconversión industrial en algunos sectores, como puede ser el de la música, claramente producida, ¿no? Con el cambio de modelo tradicional, analógico, digamos, ¿no? El consumo de música a través de CDs y de vinilos a todo lo que ha sido pues, la erupción de las plataformas de streaming. Y eso ha sido un poco lo que ya veíamos por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Digamos, en buena parte de lo que es el sector de las industrias culturales y creativas. Ese cambio de paradigma en la industria de la música pues también ha generado mucha creatividad a la hora de pensar en nuevos modelos de negocio y también ha desestabilizado mucho lo que era la cadena de valor, ¿no? Tradicional de la industria de la música, por poner un ejemplo, ¿no? Realmente lo que ha hecho la pandemia ha sido como evidenciar que esa digitalización ya estaba aquí y que está no solo para quedarse, sino que está para transformar la industria cultural, pero que también la industria cultural contribuya a transformar y a que evolucione también la tecnología, ¿no? Porque
al final utilizamos las plataformas, las redes sociales, Internet, sobre todo para acceder al conocimiento, para acceder a contenidos, para disfrutar de la cultura, para aprender con ella y, por lo tanto, ese es un enfoque que queremos poner en valor en este ministerio y es que la digitalización de este sector trae consigo el enriquecimiento no solo de este sector, sino también de otros sectores de la economía, sobre todo el tecnológico, ¿no? Así que, bueno, pues nos hemos puesto, primero, atendiendo esa urgencia de la que tú hablas, pues hubo que tomar una serie de medidas urgentes para paliar el desastre, porque claro, estábamos en abril, de pronto se pararon todos los festivales de música, de teatro, o sea, de cara al verano. Este país es un país, bueno, pues que como decía antes, tienes cientos de festivales de pequeña, de mediana, de gran escala que recorren la península y que suponen una atracción de público enorme, ¿no? Todo eso se paró, se pararon todas las producciones de artes escénicas, se paró el poder ir al cine, se pararon las producciones también audiovisuales, que es otro de los grandes motores ahora mismo de la economía de este sector y también del país. De pronto, claro, no se podía rodar, no se podía... O sea, que tuvimos que tomar una serie de medidas urgentes que se plasmaron en un Real Decreto Ley del mes de mayo, en el que se abordaban, bueno, pues desde una línea de financiación especial para las empresas del sector para que pudiesen cubrir problemas de solvencia de la noche a la mañana con los que se encontraban y que hemos ahora actualizado para que también se pueda extender durante todo este año y también se puedan abordar nuevos proyectos, no solamente cubrir digamos, la falta de solvencia, sino, oye, también abordar ya proyectos, porque es que esto va a ser un proceso largo, ¿no? Y no vamos a salir de esa crisis igual que como estábamos, vamos a salir distintos. Por lo tanto, tenemos que acompañar a las empresas en esa transformación. Y, bueno, se implementaron también medidas de carácter laboral para garantizar que que es un sector especialmente precario también en ese aspecto, ¿no? Los actores sufren de la intermitencia de sus trabajos, los técnicos también. Bueno, pues se tomaron medidas de carácter en el ámbito de la seguridad social y de carácter laboral para garantizar que estuviesen cubiertos. Y luego, bueno, pues ahora en lo que hemos estado trabajando desde estos últimos meses ha sido en poder diseñar en el marco de estas ayudas de las ayudas europeas para el plan de recuperación, diseñar un proyecto dentro del Ministerio de Cultura y Deporte que sea transformador, que contribuya realmente a lo que estamos convencidos, y es que la cultura no solamente desde su perspectiva social es importantísima, sino que la dimensión económica que tiene el sector de la cultura en un país como España, donde tenemos una diversidad cultural enorme, una riqueza también, tenemos 4 idiomas oficiales, castellano es un idioma que se habla en medio mundo, es decir, tenemos una fuerza para llegar a los públicos. Ahora mismo también las plataformas audiovisuales han roto esa barrera de los idiomas, ¿no? Antes solamente podías triunfar fuera de España si te traducían, si te doblaban las series o las películas españolas. Ahora en las plataformas vemos en versión original todo, ¿no? Entonces eso también es una ventaja y entonces, bueno, pues estamos muy volcados en hacer un diseño que realmente catapulte, si me permites, o sea, realmente de toda la fuerza que tiene y todo el potencial que tiene este sector para ser un sector de arrastre de la economía de nuestro país. La verdad es que no hace falta más que ver el éxito internacional de algunas de las producciones audiovisuales que se gestan en nuestro país, en España, para darse cuenta de la repercusión y de la moda y del alcance que tienen algunas de las series. Sí que es cierto que esas medidas de las que hablabas, Adriana, ya se están empezando a ver los resultados. En Navarra, por ejemplo, Baluarte y Teatro Galler han retomado su actividad con un aforo reducido, pero con todas las funciones prácticamente con el cartel de lleno absoluto. También, si uno tiene la posibilidad de pasear por la Gran Vía de Madrid, ya han vuelto a activarse muchos de los grandes teatros que estuvieron parados durante muchos meses. Sin embargo, según un informe de GESAC titulado Reconstruyendo Europa, la economía cultural y creativa antes y después de la COVID-19, dicen que, claro, que va a costar
un tiempo prolongado recuperar ese 30% de pérdidas que se han estimado durante estos meses de parón absoluto. Sí, bueno, también tengo que decir que en el caso que mencionas de los teatros, de los cines, yo creo que nos tenemos que felicitar por cómo se ha gestionado esta cuestión en España, tanto a nivel de las comunidades autónomas como a nivel estatal, porque nada más terminar el confinamiento total, ¿no? En abril del año pasado, en mayo del año pasado, se volvió a la actividad cultural y no ha habido casos de contagio en eventos culturales, porque los protocolos sanitarios han sido impecables desde el primer día en todas partes. Y ahí hemos hecho un trabajo de coordinación con las comunidades autónomas que yo creo que es importante destacar, y se ha estado yendo al teatro, se está yendo al cine. Es verdad que, por ejemplo, ahora de cara al verano se plantea otra vez el problema de los grandes conciertos, ¿no? De música, pues yo que sé, tipo Sonar o Primavera Sound, que ahí realmente eso, bueno, pues todavía hay que ver cómo se puede solucionar, pero ha habido muchísima actividad cultural. Están en nuestros establecimientos culturales abiertos al público, cosa que no ha ocurrido en otros países, ¿no? Como Francia, que lo tenemos tan cerca, o Portugal, y eso ha sido un balón de oxígeno para nuestro sector. Es verdad que hay producciones que cuesta mucho rentabilizar si no tienes el teatro lleno, pero bueno, se ha intentado también acompañar a través de estas medidas de financiación. Ahora también en la línea de ayudas que el Gobierno aprobó hace un par de semanas, nos hemos preocupado desde el Ministerio porque que se hubiesen incluido también aquellas empresas del ámbito de la cultura. Y bueno, o sea que en ese sentido yo creo que hay que felicitar también a los profesionales del sector de la cultura, porque se pusieron enseguida manos a la obra para permitir que con seguridad se pudiese disfrutar de la cultura. De hecho, hemos tenido la oportunidad de charlar con actores, con responsables de festivales de música de verano, y ellos apostaban por cumplir escrupulosamente esas medidas sanitarias que habéis animado desde las instituciones a que se lleven a rajatabla en cualquier evento cultural, que tan cierto han elevado ese eslogan de la cultura es segura, porque no se ha dado ningún foco de contagios, como comentabas, Adriana, en ningún evento cultural. Y además ellos afirmaban, recuerdo por ejemplo a Mario Cornago, responsable de Olica Festival, uno de los festivales más importantes de música que se celebra al sur de Navarra. Él decía que lo importante es que de un modo u otro se puedan celebrar los eventos culturales y no parar, porque parar la máquina sí que es más complicado que adaptarla y luego pues llevarla a cabo en diferentes formatos. Claro, absolutamente. Es que esa es la clave. Paras la máquina y luego volver a empezar. Pues es mucho más difícil, y claro, y también a nivel laboral, ¿no? No es lo mismo poder entrar en un ERTE que tener que cerrar una empresa. Entonces hay mucho interés también por intentar, en la medida de lo posible y dentro de esta situación, ayudar a que las empresas aguanten, ¿no? Aguanten el tirón de aquí a que yo creo que a final de año pues podamos volver a una situación un poco más optimista. También todos los estudios lo que plantean es que la recuperación va a ser muy rápida, la recuperación económica, cuando realmente, bueno, pues tengamos a la mayoría de la población vacunada, es decir, que a final de este año, pero todavía yo creo que nos queda un poco de túnel por el que pasar, y lo que estamos intentando desde el Ministerio es acompañar al sector en todo lo posible, con los recursos que por supuesto son limitados, ¿no? De la administración en ello, ¿no? Así que, bueno, pues en eso estamos. Ojalá ese final del túnel sea más próximo que lejano. Coincidimos, y todos los estudios, como bien señala Adriana, dicen que podremos tener una cierta normalidad normal y no nueva normalidad a finales de este 2021. Lo que sí que parece es que muchos eventos culturales que obligatoriamente han tenido que adaptarse a esa emisión digital, a los famosos streaming, cuando volvamos a la vida normal, por calificarlo de algún modo, entre comillas, sí que caminarán los eventos, en buena parte de ellos al menos, Adriana, hacia esas fórmulas combinadas de público presencial e incluso público por streaming. Bueno, yo creo que
que en algunos ámbitos, desde luego, no en todos, pero yo creo que sí que es verdad que, bueno, esta realidad en la que estamos, en la que ya coexistimos, ¿no? Lo presencial con lo virtual, pues se va a quedar. Yo la semana pasada tuve la suerte de participar en el Festival Punto de Vista en Baluarte y ya lo tienes ahí, es decir, que era presencial, pero había muchísima participación también virtual, ¿no? Y bueno, eso es una ventaja y es un paso adelante. Nos ha desinhibido la pandemia, ¿no? En este contexto, digamos, digital, nos atrevemos mucho más a abordar estos formatos híbridos y eso pues es estupendo. Yo creo que enriquece muchísimo, por ejemplo, la participación de gente de todas partes del mundo, ¿no? Que aunque tenga siempre una perspectiva internacional, siguiendo el ejemplo del Festival de Cine, además es importante el contacto físico y que la gente intercambie ideas y se reúna, bueno, pero también te abre la oportunidad de poder contactar y plantear proyectos pues con otras latitudes, ¿no? O sea, que yo creo que sí, que eso se va a incorporar ya para siempre y eso será algo que hayamos ganado. Comentábamos que desde Cultura Virtual, de este programa virtual que emitimos todos los sábados en Vanity Capital y que está patrocinado por Laboral Cucha, hemos notado una gran diferencia de ánimos de la primera temporada, cuyos protagonistas pues mostraban bastante preocupación por lo que estaba ocurriendo, a esta segunda temporada que hemos empezado a emitir en 2021, bueno, pues más encaminada hacia esa recuperación, hacia ese optimismo. Como directora de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación en el Ministerio de Cultura y Deporte, Adriana, ¿por qué debemos mantener este 2021 la esperanza? ¿Qué factores o qué tips se pueden señalar desde el Ministerio como esa ventana hacia el optimismo que el año pasado, 2020, estuvo más cerrada que abierta? Bueno, yo creo que para empezar, porque los humanos somos optimistas por naturaleza y es el instinto de supervivencia, perdón, y me parece que es lo que tiene que ser. Pero bueno, más allá de que tenemos que tener ese espíritu, yo creo que los motivos para ser optimistas están primero en de dónde veníamos, ¿no? Un poco esas cifras que te he dado al principio, ¿no? O sea, el vigor que ya tenía el sector de las industrias culturales y creativas después de la crisis de principios de siglo, ¿no? Que también se vio muy castigado. Bueno, pues llevábamos unos años de crecimiento y por lo tanto eso está ahí. Tenemos un sector que tiene una enorme tradición en ámbitos como, bueno, en el musical, en el audiovisual, en las artes escénicas, tiene enorme talento también. Somos un país conocido por la capacidad creativa y el ingenio y eso se refleja, pues el ejemplo que tú das de las series, ¿no? De televisión, pero también, por ejemplo, en sectores como el del diseño, en sectores como el del videojuego, que es un sector de un tremendo potencial, donde tenemos muchísimos desarrolladores de videojuegos, pero tenemos también un ecosistema de empresas muy interesante y también un interés también por parte de empresas internacionales en venir a España e instalarse en nuestro territorio. Tenemos la fuerza del idioma, también del español, que nos abre mercados no solamente en América Latina, también en otros territorios, ¿no? En Asia y bueno, y luego el saber hacer de nuestros profesionales, ¿no? Como decía, también la industria del libro española pues es una industria que es una referencia en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, eso está ahí y es la mejor base con la que jugamos para poder recuperarnos rápidamente y ocupar una posición a nivel internacional realmente de liderazgo, ¿no? De liderazgo cultural y emprendedor en el ámbito de la cultura. Yo creo que con ello además también, o sea, tiene que ser una estrategia de Estado porque es la mejor manera de vender la imagen de España en positivo, de atraer inversión, de atraer turismo de calidad y de dar también oportunidades a nuestros profesionales, a nuestra gente joven de desarrollar carreras interesantes, solventes, que puedan, ¿no? plantearse
un proyecto vital. Y en ese sentido, bueno, pues también desde el Ministerio lo que vemos es, estas son, por supuesto, digamos, las fortalezas que tenemos, pero también hay debilidades, ¿no? En este análisis DAFO que tenemos un poco, y hay cuestiones que tenemos que abordar, ¿no? Pues, por ejemplo, la tradicional dificultad de acceso a la financiación que tiene el sector. Eso se debe a que este es un sector basado en bienes intangibles, en propiedad intelectual, y no hemos todavía asumido el valor que tiene la propiedad intelectual y que tienen los intangibles, ¿no? Como sociedad. Y lo que les pasa a las empresas de nuestro sector es que cuando van a pedir un crédito a un banco, bueno, pues ¿qué tienes? Pues tengo un proyecto para desarrollar un videojuego, tengo un guión de una serie, de unos que atracan el Banco de España, ¿no? Y claro, eso, bueno, pues es muchísimo más difícil de evaluar que decir, no, tengo pues 4 edificios en la calle Serrano de Madrid, ¿no? Entonces, trabajamos, por ejemplo, con las entidades financieras en ir un poco limando esa desconfianza, si quieres, un poco hacia el sector, un poco tradicional. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, a través de esta línea de avales de CREA SGR, que CREA SGR es una entidad en la que participa el Ministerio de Cultura y que lo que hace es avalar proyectos culturales frente a entidades financieras, ¿no? Bueno, pues eso ha funcionado fenomenal porque incorporamos una línea específica, es lo que comentaba al principio, de crédito para cubrir ¿no? las faltas de solvencia durante el confinamiento, pero CREA lleva trabajando 12 años en el ámbito audiovisual, ha financiado muchísimos proyectos. Eso por un lado. Por otro lado, hay que reforzar también nuestro tejido empresarial, que está lleno de micropymes, de autónomos. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo talento, pero a veces por esta falta de financiación, por falta también de formación en capacidades empresariales de nuestros creadores, de nuestros emprendedores, pues esos proyectos se quedan no consiguen crecer, ¿no? Pasar a ser pymes, pequeñas empresas, medianas empresas. Tenemos que ayudar ahí a que eso, digamos, a que cuajen muchos más de esos proyectos y eso se hace pues acompañando a estas empresas en su crecimiento, ¿no? Con proyectos de mentoring, de formación en capacidades empresariales, de acceso a la financiación. Todas esas son líneas que desde mi dirección general pues ponemos en marcha y ahora vamos a tener la capacidad de reforzar con los fondos de la Unión Europea. Muy importante esos fondos de la Unión Europea. Las industrias culturales tendrán que estar atentos a ellos. Lo hemos comentado al principio de este programa, Adriana, lo has dicho tú, la cultura ha sido más necesaria que nunca durante el confinamiento, la cultura nos salvó. Y no sé si compartes la opinión de algunos de los protagonistas que hemos tenido en Cultura Virtual que afirman que bueno, muchos otros sectores lo han pasado fatal, como por ejemplo la hostelería, al que se le ha oído mucho, pero siempre la cultura se mantiene más en un segundo plano, es más discreta, es un sector que protesta menos, más educado, decían algunos de nuestros protagonistas. No sé si compartes sus palabras. Bueno, la verdad es que el Real Decreto de Medidas Urgentes del mes de mayo que se aprobó para el sector de la cultura fue el primer Real Decreto, digamos, vertical, es decir, no transversal para toda la economía del país, sino realmente para abordar un sector específico que era el de la cultura, porque se vio de la noche a la mañana, ¿no? Pues con las cancelaciones, en fin, lo que hemos comentado, o sea, fue muy, muy gráfica, ¿no? La caída, digamos, del sector, el hundimiento del sector con el confinamiento. O sea, que sí que, yo creo que sí que ha tenido la atención del gobierno desde el primer día por buscar soluciones. Y bueno, luego yo creo que sí que son muy visibles. Lo que sí que puede pasar es que al final las industrias culturales y creativas son tan variadas y ¿no? Tienes industrias que son muy dispares unas de otras, el sector del libro con el sector audiovisual, entonces quizás bueno, haya podido fallar igual una acción un poco más unánime, porque claro, cuando el sector de la hostelería se manifiesta, pues son todos hosteleros, ¿no? Y aquí, bueno, pues tienes la realidad de la edición literaria, pues dista mucho de la realidad de la producción audiovisual, ¿no? Y dependen de distintos marcos normativos, dependen
En fin, yo creo que quizás ahí, por eso, pues se pueda tener esa sensación un poco de que se ha diluido, pero te aseguro que en el Ministerio y en el Gobierno yo creo que esa llamada de atención del sector desde el principio, vamos, se ha visto clarísimamente y se ha intentado atender por la relevancia que tiene, ¿no? La cultura también como vector de crecimiento social, en fin, un poco lo que comentamos al principio, más allá de sus aspectos económicos, pues lo importante que es para nosotros como individuos y como sociedad, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que esa protección, ese apoyo, impulso a los agentes culturales se nota. Basta con ver la programación para este verano, que si no es al 100% y faltan todavía, por ejemplo, se me ocurre los grandes musicales que tienen un gran coste y requieren prácticamente aforo completo para su desarrollo. El resto de actividades culturales ya están en marcha, tenemos teatros, tenemos festivales adaptados y siempre, Adriana, recordando ese lema de la cultura es segura y que de momento, y seguro que será así, ningún foco de contagios por la COVID-19 se ha producido en un evento cultural en nuestro país. No, es así y de hecho me consta que se sigue trabajando en idear, en imaginar protocolos también para eventos más grandes, ¿no? Lo que tú comentabas al principio, para grandes conciertos, ya se ha estandarizado y protocolizado totalmente lo que son las medidas que ahora existen y el público ha respondido muy bien también. O sea que yo creo que ahí hemos entrado ya en una normalización, ¿no? Si quieres, de estas medidas, ¿no? Ya a nadie le llama la atención, ¿no? Que tengas que ir con mascarilla en el teatro, que haya huecos entre unos y otros en el cine. Y me consta porque nos están llegando informaciones constantemente que a nivel también de los grandes eventos están trabajando en modelos pilotos de concierto para poderlos estandarizar, ¿no? De cara al verano. La Federación de Festivales de Música, por ejemplo, está trabajando mucho en estas cuestiones y tenemos con ellos interlocución constante y nos lo van contando. Pues que sean buenas noticias. Lo comentábamos, ojalá a final de este 2021 podamos regresar ya a una actividad cultural al 100%. Nosotros, Adriana, desde Cultura Virtual, desde Pamplona, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus palabras en este último programa de la segunda temporada que hemos compartido con la directora de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación en el Ministerio de Cultura y Deporte. Adriana Moscoso, un placer, muchísimas gracias, eskerrik asko. El placer es mío, eskerrik asko, muchísimas gracias. La única pena es no poder estar en Pamplona presencialmente con vosotros, pero espero que podamos corregir eso muy pronto. Ojalá en breve no nos podremos ver, ojalá este verano sea muy activo en todos los ámbitos culturales y lo podamos disfrutar. Muchísimas gracias, Adriana, eskerrik asko. Gracias a todos vosotros. Y a todos vosotros, a todos ustedes, muchísimas gracias, eskerrik asko, un fortísimo abrazo por acompañarnos durante esta segunda temporada de Cultura Virtual. Ya saben que es el programa cultural en el que hemos dado voz a las diferentes industrias culturales y creativas que nos lo ha patrocinado Laboral Kutxa y que hemos emitido todos los sábados en nuestro Weekend Magazine en Vanity Capital. Personalmente ha sido una aventura preciosa charlar con todos los protagonistas de las industrias culturales y seguro que muy poco nos volvemos a ver. Gracias, eskerrik asko y que mantengan muy buena salud. Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión Laboral Kutxa. Entender para poder decidir.